¿Qué, qué se dice? Contame cómo se vive el mundo, porque obviamente la inflación está afectando absolutamente a todo el mundo, a Europa sobre todo. Acá el gobierno lo toma como argumento para justificar el 80% anualizado que tenemos casi de inflación previsto. Pero, ¿qué se dice en Europa? ¿Qué estás viendo? Mira, lo primero es un poco, si querés, lo que veía yo de las noticias que recién pasaban ustedes, ¿no? Nosotros estamos discutiendo los piquetes, mientras el mundo está discutiendo no solamente los problemas que existen, sino los desafíos y las oportunidades. Y vos tuviste recién un poquito de ambas cosas cuando mostrabas el caos de tránsito Sí. que va a ser el día de hoy en la ciudad y por otro lado la uva mirando hacia el futuro. Entonces, esta es la sensación que uno tiene cada vez que viaja, que Argentina se ha transformado en una isla, en el país insular más grande del mundo. No sabe lo que pasa en el resto del mundo, no le presta atención a lo que pasa en el resto del mundo, Bueno, estamos... y está inmerso en problemas que son exclusivamente autóctonos, ¿no? Porque vos recién mencionabas la inflación. Está claro que el mundo está preocupado por la inflación y esa es la respuesta de la Reserva Federal al problema de inflación en Estados Unidos, pero también está claro que la naturaleza de nuestra inflación es completamente distinta a la del resto del mundo. Recién yo estaba compartiendo un café con economistas de distintos lugares y cuando les digo que nuestra inflación mensual es 5,1%, no lo pueden creer. Y eso que están viviendo en todos los países tasa de inflación más alta, pero pero me preguntan, ¿eso es mensual? ¿Estás seguro? Sí, claro que estoy seguro. Bueno, ese es el problema que estamos viviendo. Y es muy difícil encontrar el rumbo, no solamente para resolver los problemas que padecemos, sino encontrar el rumbo si uno no mira también un poco en dónde está el mundo. Pensá que hace poco celebramos el 25 de mayo, cuando uno veía a nuestros próceres, no sé, traducían a Rousseau, del francés al castellano, estudiaban lo último que había y no era internet. Está bien. Estudiaban y después trataban de hacer esas cosas y replicarlas en la Argentina. Eso no está pasando. No, Entonces, el mundo en que acá está... representamos a Maduro en la Cumbre de las Américas. Bueno, ¿en qué está el mundo hoy? El mundo está preocupado, obviamente, en la guerra y las derivaciones de la guerra, tanto por la propia guerra en sí, la posibilidad de que escale, como las consecuencias que tienen en la calidad de vida cotidiana, producto de las subas de la energía principalmente y también los alimentos. El mundo que se reconfigura para adelante desde el punto de vista geopolítico, y después la debacle o si querés, la enorme incertidumbre que hay financiera y que eso sí afecta después la economía real en otros países, porque gran gente, no es como en Argentina, mucha gente en distintos lugares tiene sus ahorros puestos en acciones, bonos, fondos, y cada vez que eso cae, lo que implica es que la gente tiene menos dinero para su futuro o para gastar hoy. Ahora, yo digo, no sé qué lugar vas a tener en el 2023 en términos electorales, no sé, pero digo, ¿es factible una solución en la Argentina? Pero no me digas, sí, por supuesto, todo siempre se soluciona. Digo, ¿es factible? ¿Se puede llevar adelante? Porque la verdad es que el nivel de deterioro social es tan enorme, de deterioro político es tan enorme. ¿Cómo haces para cambiar esto? A ver, primero, sí es posible una solución. Está claro que no es fácil. Muchos de los debates que nosotros vemos y que transcurren en la Cámara de Senadores o en el Congreso o en la televisión, pareciera que el problema es que el déficit en la Argentina es el otro. No siempre veo lo que el otro contribuye al déficit. En el caso, no sé, del kirchnerismo te dirá, los más ricos no pagan, hay empresas que no tributan en la Argentina o se van a vivir al exterior. Y del otro lado nosotros estamos viendo que hay un nivel de gasto que no rinde lo que debe rendir. Entonces, cada vez que uno quiere tocar algo, siempre el problema es del otro, no lo que uno está haciendo. Y yo creo que es posible corregir las cosas si tenemos la capacidad de cada uno ceder. Yo lo escuché a Obama decir que cuando el desafío es muy grande, el desafío en la Argentina lo es. ¿Sí? Pero no quiere decir que es inabordable, ni que uno tiene que temerle al desafío. Lo que hay que hacer es entender que requiere acción colectiva, va a requerir sacrificio, y va a requerir sacrificio bien distribuido. Y eso es lo que, en mi opinión, hay que trabajar y es lo que nuestro espacio de evolución trabaja. ¿Qué quiere decir sacrificio bien distribuido? También que hay sectores, sobre todo los que tienen
un poco más de capacidad, a los que les tenemos que pedir paciencia, pero paciencia una vez que tenemos un cauce y un orden de hacia dónde queremos caminar. Sin una dirección, nadie quiere hacer un esfuerzo hoy. Vos pensá, Antonio, lo que es desde un programa de televisión, un matrimonio, un grupo de amigos, vos no haces todo el tiempo lo que querés, pero no haces todo el tiempo lo que querés porque estás construyendo algo con otros que tienen una dirección. O en matrimonio es lo más sencillo de ver. Uno no hace todo el tiempo lo que quiere, se autolimita, pero se autolimita para construir algo más grande que uno mismo. Entonces, esa es la naturaleza que tenemos que volver a encontrar en la política, y eso, en mi opinión, requiere una renovación política. Entonces, nosotros trabajamos de evolución para que haya una revolución política en todas las provincias. Yo voy a ser candidato en la ciudad, pero para incidir en la discusión nacional no es que uno tiene que ser candidato nacional. Uno tiene que tener ideas, tiene que tener un espacio político y tiene que mostrar que ese espacio político tiene buena representación a lo largo y a lo ancho de la Argentina para dar los debates que valen la pena dar. Sobre esas ideas, lo que creo que ve gran parte de la sociedad es que cada vez hace décadas la inflación sube un escalón. Y es parte de lo que estamos viendo ahora, que corre un ritmo del 80% anualizado. ¿Se puede bajar con medidas graduales o a este ritmo, esta rueda en la que corren los precios, hay que tomar una medida más radical? Mira, primero yo soy de los que está convencido de que el shock o la medida radical es el cambio de dirección en términos de cultura política, de cómo administramos el Estado. Y después se hace día a día, y te puedo dar un montón de ejemplos de eso. Cuando vos ves cómo lidian los países europeos con el envejecimiento poblacional y el déficit de sus sistemas previsionales, implementan reformas para 20 años. Es decir, arrancan dentro de 10 años o dentro de 20 años, pero las consensúan hoy entre un grupo más grande del arco político. Eso le da mucha más estabilidad. Yo creo que lo mismo hay que hacer con las tarifas. No es subirlas 400% de un día para otro, porque además la gente no tiene la culpa de que la mala política le atrasó las tarifas, sino que lo que vos tenés que hacer es decir, mira, tengo que subir la energía más de lo que sube la inflación o más de lo que cuesta producir la energía por año para eliminar los subsidios. ¿Durante cuánto tiempo? No sé, 4 o 5 años, nos ponemos de acuerdo en cuál es ese sendero. Yo creo que eso, más eliminar un montón de privilegios distintos que existen en el Estado, entre ellos los de la política, pero no son los únicos, una mega ley antiprivilegios, un poco como fue la reforma del Estado, pero en este caso tenemos desbordado el Estado de un montón de privilegios pequeños, medianos, grandes, que hay que dar una señal concreta de culturalmente todos participamos disminuyendo eso. Yo creo que esas son las señales que son el shock. El shock es un cambio de cultura, es basta, Argentina así no va. Después las medidas para resolver las cosas son graduales, ¿por qué? Porque vos tenés que crear las condiciones para hacer otras cosas. Ejemplo, se habla de la dolarización. Hoy no la podrías hacer. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no tenés dólares. Entonces vos primero tenés que crear condiciones para acumular dólares. Y para eso tenés que resolver cuestiones y renovar confianza. Y para mí es imposible renovar confianza si no hay un compromiso colectivo muy claro y muy amplio. Martín. Esa es mi visión. ¿Sí? Martín, ¿cómo estás? ¿Qué te genera la llegada de Daniel Scioli al Ministerio de Producción? ¿Cambio de figuritas? ¿Cómo lo vivís? Mirá, primero, yo no creo que los problemas de la Argentina sean un tema de personas. No veo que cambie algo cuando cambiemos una figura si no hay un acuerdo más grande primero, adentro del gobierno, de hacia dónde deben caminar, que no lo tiene, pero después, con el resto del arco político, con la sociedad, no se nos está proponiendo colectivamente caminar en ninguna dirección. Y es imposible hacer eso. Mira, más allá de lo del lenguaje inclusivo, lo más importante que pasó con la educación en la ciudad es el cambio del estatuto docente. Y cuando uno ve cómo se trabajó eso, se trabajó entre todos los sectores. Cuando Horacio a veces dice 70%, ¿no? 70% es un símbolo, una figura de que necesitamos consensos amplios que duren. Pero cuando vos ves el trabajo de la reforma del estatuto docente, fue un proyecto de Manuela Turte, que es una legisladora nuestra, y cuando ves quienes apoyaron, participaron del debate, anunciaron, está el socialismo, está la coalición cívica, está el radicalismo, está el PRO, está Confianza Pública. Hay un nivel muy grande de trabajo durante más de 2 años para avanzar en esa dirección. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene que estar haciendo esta tarea, no otra. Es cuáles son los consensos a los que podemos llegar, convocando a otros para modificar lo que está ocurriendo. Y no es que el 70%, o no es un número mágico, vamos a poder estar de acuerdo en algo, un grupo muy amplio, si peinamos a fondo cuáles son las propuestas que hacemos.